Bueno, nos vamos, quiero decir, no nos vamos sin las noticias de la semana, que tiene que ver con una posible reforma agraria planteada por Juan Grabois, un dirigente social, al cual inmediatamente salieron a contestarle. Este tema, entre otros, vamos a analizar ahora en este tercer bloque, en este café que nos vamos a tomar con Eduardo Capdevila, abogado penalista, fue ministro de Gobierno también. Encantada de tenerlo. Gusto, gracias, estar acá nuevamente. Y un joven abogado constitucionalista, el doctor Emilio Astiz Ocampo, que nos va a ayudar a entender si es posible modificar la Constitución, si es tan sencillo como se propone, ¿no? Desde la dirigencia social, inclusive. Gracias por estar. Gracias por invitarme. Reforma agraria, ¿será posible? A ver. Así en los términos planteados por Grabois. Yo creo que la reforma agraria, la reforma urbana, porque también hablan de la reforma urbana, sí. No, sinceramente no creo de que puedan tener reflejo legislativo, ¿no? Pero me temo otra cosa. Ajá. Me temo que asistamos a la realización del llamado teorema de Thomas, que es una norma sociológica que expresamente dice, se la leo textualmente: si las personas definen las situaciones como reales, estas son reales en sus consecuencias. Toda esta prédica que se está haciendo, el hecho de haber disparado este tema, el hecho de plantear que no es justo que una persona tenga más de una propiedad, no es justo que una persona no tenga propiedad, no es justo de que alguien tenga más de una determinada superficie de tierra. Todo esto, si bien no va a tener reflejo legislativo, estoy convencido, va creando el caldo de cultivo y las condiciones para que esto que no es cierto se convierta en algo real en sus consecuencias y asistamos a un crecimiento exponencial de los hechos de usurpación, ¿no? Estaba pensando, ya que habla de los hechos de usurpación, hemos tenido casos cercanos como por ejemplo el de Juárez Celmas, ¿no? Así es. Gente necesitada, un argumento válido, no tenía dónde vivir, tomó terrenos privados y hasta que la justicia entró en juego. Se demoró también, ¿no? Porque hubo muchísimo tiempo. Muchísimo. ¿Esto sería un ejemplo? Sí. Aún más, han aparecido ya en Buenos Aires, y no sé en Córdoba, pero en Buenos Aires, han aparecido carteles que se pegan en propiedades que están desocupadas, como marcándolas y diciendo esto está desocupado. Yo creo, me permito muy humildemente, decirle a las autoridades, particularmente al señor ministro de Justicia, que sería una tarea de prevención hablar e imponerlos de este riesgo a quienes están a cargo hoy de la Fiscalía General, para que se instruya a todos los fiscales de la provincia, que estén muy atentos y que sean muy rápidos, ¿no? Que actúen con mucha celeridad ante hechos de este tipo, porque si no, esto puede llegar a ser algo exponencial. Bajo ningún punto de vista uno es alarmista, pero le digo con total sinceridad, el miedo de que esto se convierta en algo incontrolable, por la forma en que se ha venido planteando, ¿no? el fermento de situaciones. Lo que dice el doctor Capdevila es cierto, porque inclusive ya hay una aplicación que está funcionando en Buenos Aires en donde se van sumando y marcando cada una de las propiedades desocupadas como posible morada, ¿no? Para aquellos que no tienen un hogar. ¿Qué dice la Constitución específicamente en relación a la propiedad privada? Bueno, la Constitución señala que la propiedad privada es inviolable y que se puede privar a la persona, pero por una causal específica que es la expropiación, ¿sí? Pero está específicamente tutelada la propiedad. Claro. Pero no solo la Constitución, sino también todo el ordenamiento que está por debajo de la Constitución. El Código Civil y Comercial, el derecho penal, es decir, hay un conjunto de normas que indudablemente tutelan. Es decir, que está bien resguardada la propiedad. Y estaba claro. pensando también si antaño o en otras épocas se ha atentado con esta posibilidad, ¿no? Sí hubo atentados. Hubo atentados, claro que los hubo. A ver, en la época del gobierno peronista hubo una modificación a la ley de locaciones que en la práctica implicó la ocupación por tiempo indeterminado de las propiedades. Yo le voy a contar una experiencia personal. En el año 1983 yo tenía una casa en Barrio Inaudi, ¿no? Recién la había comprado, no la había ocupado. Y vinieron las elecciones de 1983.
Y el entonces candidato justicialista a la Intendencia de Córdoba le dijo a la gente que las casas desocupadas las ocuparan, porque si él ganaba la Intendencia iban a quedar para ellos. Y a mí me ocuparon mi casa, me ocuparon. Y era una casa que había sido comprada con un crédito del Banco Hipotecario en parte, y el Banco Hipotecario actuó muy rápidamente. Ese candidato perdió la elección, sí, y actuó muy rápidamente y las hizo desocupar. Pero yo estoy hablando de una experiencia personal. Ahora, la Constitución protege la propiedad privada, pero me parece que no existe la suficiente rapidez para actuar en consecuencia en esos casos. Claro, la vía de hecho, sí, y la inacción de la justicia rápida y la elaboración de todo un procedimiento hace que en la práctica se conviertan en situaciones muy difíciles de manejar por permanecer en el tiempo. Bueno, pero me asegura que legislativamente es difícil que se trate, ¿no? No hay marcha atrás. No sé, el propio candidato, doctor, inclusive Fernández, dijo que no era posible, ¿no? Que no estaba en consonancia con lo que se estaba diciendo. No, por supuesto. Entiendo de que, a ver... No es tan simple, digo, modificar una situación como esta, ¿no? Invadir la propiedad privada y repartir tierras y demás. No, es que... A ver, dentro del ordenamiento jurídico son situaciones que están reguladas y están prohibidas. O sea, la propiedad privada es uno de los principios fundamentales de la Constitución. La propiedad, la libertad, la igualdad, y así fue históricamente. Por eso es tan importante que se reguló en el derecho civil y comercial, supongan, en el derecho penal, y se establecieron algunas cuestiones que este tipo de figuras indudablemente podrían embarcarse en algún tipo de ilícito, pero está tutelada. Y estaba pensando también en lo que ha pasado en la última semana, ¿no? Acampes y piquetes y una restricción del derecho a circulación en general de las personas, ¿no? Porque son dos derechos que son iguales de válidos, el derecho de protestar, pero también el derecho de circular. Es que, y se contraponen también en algún momento porque no se terminan respetando. Eso también es una invasión, ¿no? Lo que pasa es que el llamado derecho a manifestarse tiene su límite en la comisión de delitos. Es decir, alguien podrá manifestarse y expresar sus ideas y peticionar a las autoridades en la medida de que no comete un delito y perjudique al otro. Lo que ocurre es que sí, quien está encargado de evitar que se produzca ese delito no actúa. ¿Y por qué no se actúa? Porque frecuentemente no se actúa, ¿no? Pareciera que no quisieran involucrarse por alguna consecuencia política, seguramente. Sí, o por temor. ¿O por temor? O por temor. Yo mire, le digo con total franqueza, yo advierto de que en estas cuestiones hay una enorme pusilanimidad por parte de la justicia, que en definitiva crea un marco de corrupción que permite estas cosas. Porque yo me ocupé de ver cuáles son los artículos del Código Penal que fueron violados con este acampe, ¿cierto? Y está claramente establecido de que acá se entorpeció el normal funcionamiento de los transportes. Y eso dice el Código Penal, que tiene una pena de 3 meses a 2 años. Bueno, transporte, ahí está, citado y nombrado. Ni que hablar lo que ha sucedido con los comerciantes también, ¿no? Que han tenido pérdidas de 2 días prácticamente. Así es. El que infunde un temor público suscita tumultos. 2 a 6 años. Lo dice el Código Penal. Entonces, bueno, y el que hace la apología de un delito. ¿Cómo se sienten, de saber de que existen las leyes, de que están escritas, pero que muchas veces no se cumplen, ¿no? Porque debe generar una cierta impotencia. Y sí, genera impotencia. Es un poco de la anomia de la que se habla muchas veces. La anomia esto es de que cómo nos separamos del cumplimiento de las normas. Porque las normas están muchas veces y se plantean discusiones en materia de normas, cuando la realidad es que tal vez aquellos que tienen que ejecutarlas, que aplicarlas, no se lleva adelante la ejecución. Pero tenemos normas tanto tuitivas como prohibitivas que están bastante bien desarrolladas. Y en estas circunstancias tranquilamente se pueden aplicar. Da la sensación también que existe la presión social y que muchas veces lleva a eso, que un fiscal decide intervenir, ¿no? Y que diga, bueno, a ver, media calzada sí y media no, porque así establecen las leyes. Pero hay como una presión social hasta que los comerciantes, hasta aquellos afectados justamente por el acampe, no salen y no toman las armas, digamos, de alguna forma. Es como que claro, lo que pasa es que cuando usted tiene un Estado que falta a la cita, que no concurre cuando tiene que concurrir, entonces, claro, ¿quién es el que gana? El que hace más presión.
¿Qué ocurre en estas situaciones? Cuando usted llevó las cosas a ese estado de situación, el que hace más presión es el que está violando la norma, porque la gente común y silvestre, la gente buena, el buen ciudadano, no es un tipo de salir a la calle a producir desmanes, a hacer escándalo. Entonces siempre va a perder. La presión la van a ejercer los que están fuera de la ley. Lo que ocurre es que no puede estar, digamos, tan fácilmente fuera de la ley la gente. Y esto va, imagino también, escalando, ¿no? Porque este tipo de protestas y de manifestaciones, en definitiva, están logrando objetivos. Entonces, imagino que esto puede llegar a sumarse, ¿no? Y a ser cada vez más evidente este tipo de manifestaciones. Sí, con el agravante de que ahora ya los objetivos ya exceden a la generalidad y están, parecería, limitados a discutir entre ellos situaciones de liderazgo o de predominio. Es decir, hasta una interna de estos grupos es lo que, por ejemplo, hoy se anunciaba que la semana que viene va a haber 72 horas, ¿cierto?, de acampe, por parte de una parte, de un grupo, no de todos. ¿Por qué? Porque están discutiendo un liderazgo, entonces, y todos somos víctimas de eso. Volviendo a la propiedad privada y a las supuestas reformas, ¿no?, que se plantean desde las dirigencias sociales, de algunas dirigencias sociales, a la gente hay que llevarle tranquilidad en este sentido. No es fáctico, no es posible que esto suceda, ¿no? Me estás preguntando sobre una reforma constitucional. Sí. A ver, el procedimiento de reforma constitucional que tenemos en nuestro país es uno de los más rigurosos que hay en el mundo. ¿Por qué te quiero decir? Uno de los más rigurosos en lo jurídico y en lo político. Porque involucra, y esto es importante que la gente sepa, involucra una primera etapa, ¿sí?, que se denomina la declaración de la necesidad de la reforma. Esa declaración, que generalmente es por medio de una ley, ¿sí?, requiere una mayoría que es agravada, que es de 2/3 partes de la totalidad de los miembros de ambas cámaras, ¿sí? Una vez que el Congreso, y eso está regulado en el artículo 30, una vez que el Congreso dicta esa ley lo que va a hacer es disponer, supongamos, qué temas se pueden tratar, el plazo de duración de la convención, dónde se va a reunir. La última reforma, la ley 24.309, establecía en su artículo 6º una cláusula que era la nulidad de todas aquellas modificaciones que no estuviesen expresamente aprobadas en la ley, ¿sí? Esa es una primera parte. Y ya ahí necesitamos un número mayúsculo de legisladores. Que difícilmente se consigue, ¿no? Bueno, por eso, ya es una primera etapa difícil, ¿sí? Y a diferencia de otros países, por ejemplo, que la Constitución es la única norma de nuestro sistema jurídico que establece un procedimiento distinto para la reforma que el resto de las leyes. Nosotros tenemos una ley que se sanciona con una Cámara de Origen y una Cámara Revisora, ¿sí? Luego se la propone el Ejecutivo. Para reformar es otra ley, ¿sí?, con ese procedimiento. Nuestra Constitución fija que necesitamos una convención, ¿sí? Y esa convención va a ser elegida por los ciudadanos. Entonces tenemos la ley que declara la necesidad de la reforma, la elección de los convencionales constituyentes y el funcionamiento de la convención. Sí, es un proceso bastante delicado. Es delicado. Muchas veces cuestionamos a las leyes, pero en algunos casos hacen un buen resguardo, ¿no? Claro, vos sabés que Alberdi, que es uno de los que se toman como base en la Constitución del 53, él era bastante cuidadoso con el tema de las reformas. Él prefería que las reformas, que la Constitución no se reformara de manera cotidiana, había que cuidar a la Constitución. ¿Y cómo se hacía? Bueno, no reformándola y modificando tal vez a través de la interpretación, de la obra de la jurisprudencia, de la doctrina, ¿sí? Pero no reformarla, mantenerla, cuidarla. Estaba pensando, ojalá pudiésemos traer, ¿no?, a la actualidad a Alberdi y unos cuantos próceres más, ¿no?, que distinto a lo mejor sería nuestro país. Sí, por lo menos, gracias, por lo menos Cruz que se los enseñe. Ahí está. Por lo menos. Exacto. Gracias a ambos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Nos estamos viendo próximo sábado, no queda nada, la semana pasa volando, y las noticias, ni hablar, una detrás de otra, así que nos llevan a plantear siempre programas diferentes. Chau. Que tengan un buen domingo. Adiós. Nos vemos muy pronto. Chau. ¿Querés beneficios y canjear tus puntos por increíbles premios? Asociate sin cargo a Club Personal.
Fue una producción de Televisión Mediterránea, SRL, Córdoba, Argentina.